Literalizar la palabra de Dios, mis hermanos en Cristo, con un lenguaje distinto en la forma o manera como Dios se ha dirigido a su pueblo, aparte de que es una falta grave. Esta forma de actuar no nos permite crecer en la vida espiritual, porque no es igual tener una media verdad que tener una verdad integral en su totalidad. Y esto tiene que ver con la buena hermenéutica o la mala hermenéutica en los textos sagrados de la Biblia. Porque si leemos una narración que aparece, por poner un ejemplo, en el Antiguo Testamento, y al leer, reflexionar y escuchar la palabra de Dios detenida, si nosotros no llegamos a entender lo que hemos leído, lo mejor es nosotros preguntar a una persona que tenga vasta orientación en los temas teológicos bíblicos, y esto nos va a ayudar a nosotros a crecer. Y si cometemos el error de no hacerlo así y le damos una interpretación subjetiva a nuestra manera, en lugar de nosotros crecer en las cosas del Espíritu, no solo vamos a estar perplejos, más bien también vamos a confundir a muchos, porque vamos a estar diciendo porque la palabra de Dios dice esto, aquello y aquello, y lo confirmamos, y al mismo tiempo lo que estamos haciendo es una acusación contra Dios. Es como, por ejemplo, muchas personas dicen: te lo dije, mi hermano, que nadie es profeta en su tierra. Y sin embargo, cuando nosotros leemos el texto, eso no es lo que dice. Lo que habla es que ningún profeta es bien recibido en su patria. Y esta es la razón de nosotros tener la interpretación correcta, porque cuando no tenemos la buena hermenéutica, en lugar de comunicar o de transmitir a otro lo que Dios nos ha dicho en su palabra, vamos a estar diciendo cosas como media verdad, algo desfigurado, que no está en concordancia en los textos correspondientes a la palabra de Dios. Otra cosa, la Sagrada Escritura es una carta de amor. No es para nosotros tomarla al pie de la letra y usar, por ejemplo, el libro de Apocalipsis como un libro de terror para meter mucho miedo a muchísimas personas, hablándoles de terremotos, huracanes, destrucciones y muchas cosas más. No se puede literalizar. La palabra de Dios es como una carta abierta de advertencias, donde el Señor nos instruye y nos dice qué es lo que Él espera de nosotros. Es como, por ejemplo, el caso que pasó con Nínive, que era una ciudad totalmente apartada de Dios, y el Señor se cansó de ello y decidió castigarlo. Y sin embargo, antes de tomar una iniciativa directa, usó al profeta Jonás, y todos sabemos la historia. Jonás fue el medio o el instrumento que Dios usó para llamarle la atención al pueblo de Nínive, a todos los ninivitas. Y ellos escucharon al Señor y se arrepintieron de todo corazón. Sabemos que si ellos no hubieran escuchado el llamado de Dios, el final de ellos hubiera sido tristemente infeliz. Y sin embargo sabemos que todos se convirtieron, desde el rey, su alto dignatario, todos se volvieron a Dios. Es como nosotros podemos ver en el Evangelio según San Lucas, que más bien es una advertencia que aparece en el capítulo 13. Está en el verso 3 cuando nos dice el Señor: y si no se convierten, todos perecerán del mismo modo. Palabra de Dios. Nosotros tenemos que contextualizar el texto, la enseñanza, cómo Dios habla a su pueblo. Y si no se convierten, o sea, si no transforman su vida, si no dan un cambio en la forma de vivir y pensar, entonces las consecuencias serán: todos perecerán del mismo modo. Aquí hay un llamado a la conversión, y la conversión es la parte más importante de todas nuestras vidas en el proyecto que el Padre ha comenzado de salvación en nuestro Señor Jesucristo. Porque si no nos volvemos a Dios de todo corazón, nosotros estamos
en una alerta de peligro cuando ya el Señor nos ha dicho. Y simplemente y básicamente esto no lo podemos literalizar, porque si nos volvemos de todo corazón hacia el Señor, Él va a perdonar todos nuestros pecados y nos va a recibir como un buen padre, como buenos hijos del reino. No se va a acordar jamás de todos nuestros pecados. Todo eso lo va a quitar de su archivo. Y esto mismo pasa en la advertencia que nos da el Señor a través del libro segundo de las Crónicas, una cita bíblica muy famosa que la hemos escuchado de muy buenos predicadores, que dice lo siguiente, capítulo 7, verso 14. Y si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humilla, orando y buscando mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, dice el Señor, yo los oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Palabra de Dios. Un mensaje sumamente importantísimo, que más bien es un mensaje de alerta, es un llamado que Dios nos hace a cambiar nuestra forma de vivir y de pensar en los términos de dejar definitivamente la vida del pecado y comenzar nuestro recorrido de tránsito hacia Dios, como lo hizo en este contexto el hijo pródigo, que se cansó de ser un miserable, de vivir alejado del Señor. Y estos mensajes que nosotros podemos compartir en este contexto, una vez más, es una carta de amor, es un padre que le habla a su pueblo, que le da instrucciones, que nos da a entender la gravedad del pecado, que es miseria, que es atadura, que nos roba la libertad de Dios, y su gracia, su bondad y su amor y su misericordia, que es infinita, desde el llamado de Dios cuando nosotros optamos por las buenas elecciones y los propósitos que Dios nos presenta y tomamos nuestro camino, nuestro giro hacia Dios. Esto es lo que le agrada al Señor. Esto se llama hacer la voluntad de Dios. Y esto se llama entender la palabra sin literalizarla, más bien reflexionando en el núcleo y viendo cómo es que Dios nos habla en esta carta de amor, que nos habla como un padre, con advertencia, con aviso, con exhortaciones. Y nos va diciendo cosas muy hermosas. Es como, por ejemplo, si nosotros leemos y reflexionamos sobre el reino de Dios y su justicia, el evangelista San Mateo nos habla en el capítulo 6, verso 33. Aquí el Espíritu Santo nos da una opción de prioridad para ver a Dios como el más importante de nuestra vida, cuando nos dice busquen el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas se le darán por añadidura. Palabra de Dios. Es decir, que buscar el reino de Dios y su justicia realmente nos traerá muchos frutos. Dios como proveedor nos dará esas cosas que nosotros necesitamos. Y si hay un texto bíblico que nosotros deberíamos de entender, es este, que no lo podemos literalizar. Porque el hecho de que comencemos a buscar, por poner un ejemplo, el reino de Dios y su justicia, esto no quiere decir que las cosas no van a llegar automáticas. Tenemos que fajarnos a trabajar, a luchar y perseverar. Y si Dios le complace, por ejemplo, que nuestro sueño es tener una casa, Dios nos va a dar la vía para nosotros alcanzar esa casa y llegarla a construir. Si es tener un carro, hacer cualquier cosa, obtener cualquier cosa, si es para nuestro propio bien y no perjudica en el plan de nuestra salvación, Dios nos va a dar esa cosa. Pero si es lo contrario, por más que luchemos y por más que lleguemos a perseverar en el camino del Señor, el Señor solamente nos va a dar esas cosas que van a construir para nuestra vida futura con Cristo, la vida eterna. Si en verdad nosotros finalmente deseamos, queremos que nuestros nombres aparezcan inscritos en el libro de la vida después de esta vida, lo que tenemos que hacer es dejarnos moldear del Señor, blanquear nuestras vestiduras en la sangre del Cordero, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y este punto nos lleva a una reconciliación desde el llamado de Dios. Porque si queremos ser mejores, tenemos que dejarnos transformar en la obra santificadora del Espíritu de Dios. Y la palabra de Dios, en este punto final, resumiendo, todo lo que nosotros escuchamos del Señor es para nosotros convertir la palabra de Dios en un modelo de vida, donde Dios se hace presente en su palabra, como está presente en la Eucaristía, como está presente
en los pobres, en los indigentes y así sucesivamente. Entonces, cuando nosotros ya comprendemos estos puntos, nosotros nos vamos a dar cuenta que el llamado más importante es amar a Dios sobre todas las cosas, sobre lo que nos ha dicho en la palabra de Dios, cómo nos ha llamado, cómo nos ha instruido, cómo jamás nos ha dejado de amar y venir a nuestro encuentro cada día durante todo el ciclo de nuestras vidas. Y estas cosas se entienden simplemente cuando nosotros reconocemos el poder de Dios presencial en nuestra vida, a través del prójimo, a través de nuestra familia, a través de todas las personas que nos rodean. Hay una manera y hay una forma, hay que aprender a interpretar cómo Dios nos habla para nuestro propio bien y nuestra salvación. Y este es el mensaje que hemos querido compartir con la finalidad de que podamos interpretar bien los textos bíblicos sin literalizar, sin llegar a pensar de una forma subjetiva, que de esta manera, que este camino, que no es ese camino que me está diciendo el Señor, porque si convertimos nuestros caminos alejados del Señor en nuestro propio camino, ya no van a ser los caminos del Señor. Lo mismo pasa con nuestros pensamientos. Tanto nuestros caminos como nuestros pensamientos, toda nuestra vida tiene que estar semejante al proyecto y a los propósitos de Dios, con la única finalidad para nuestra salvación y la salvación de nuestra familia y del mundo entero. ¿Por qué no? Porque Dios quiere la salvación de todos los hombres.